Muy buenas tardes, señores académicos, señores invitados especiales, señores conferencistas. Vamos a dar inicio a la sesión de la Academia Colombiana de Historia proyectada para el día de hoy. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Buenas tardes, señores académicos. En la sesión de hoy tenemos una presentación especial por tal motivo, señor presidente, el orden del día ha variado en el orden tradicional. Me permito dar lectura al proyecto de orden del día para la sesión ordinaria del martes. Antes de que comience la lectura del orden del día, queremos destacar la presencia del señor presidente del Colegio Máximo de las Academias, doctor David Rubio. Bienvenido, doctor David. Acompañe. Del general Carlos Suárez también. El general también. Del arquitecto Fernando Vargas y de los académicos, por supuesto. Del doctor Patarroyo, de don Nelson y los académicos. Bienvenidos todos. Proyecto de orden del día para la sesión ordinaria del martes 16 de octubre de 2018. Palabras del señor presidente, académico Eduardo Durán. Tendríamos en segundo término la presentación del Plan Especial de Manejo y Protección del Sitio Histórico de la Batalla de Boyacá, el PEMP, del campo de Boyacá, la presentación a cargo de la arquitecta Eugenia Serpa, coordinadora de bienes muebles de la Dirección de Patrimonio, y la restauradora Diana Martínez, quienes gentilmente van a hacer hoy la presentación. Tenemos un problema técnico, y es que los computadores, estamos buscando un cable, lo que están comprando en este momento. Entonces, eso es lo que nos ha impedido comenzar. Tenemos hoy la presentación del libro, una nueva edición de la colección de Historia Nacional, Patria, Educación y Progreso, del académico Roger Pita. Y por último tendríamos entonces, después de la presentación del PEMP, por la arquitecta Eugenia Serpa y por la restauradora Diana Martínez, tendríamos un diálogo con el auditorio y después la presentación del libro. ¿O quiere, señor presidente, que vamos ganando tiempo y hagamos al contrario? ¿Listo? ¿Leído el orden del día? Leído el orden del día, señor presidente, hay quórum para deliberar y decidir. En consideración el orden del día, ¿lo aprueban los señores académicos? Entonces, ¿empezamos? Empezamos. Pues entonces empezamos con la intervención. Con ella. Con la suya. Entonces tenemos, si ustedes quieren, por favor. Bueno. Palabras del señor presidente académico Eduardo Durán. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por la asistencia. Nos ocupan dos temas fundamentales en la reunión de esta tarde. El primero, la exposición sobre el Plan Especial de Manejo y Protección del Campo de la Batalla de Boyacá, en donde participarán la arquitecta Eugenia Serpa y la restauradora Diana Martínez, de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Debo decirles a los señores académicos que seguimos muy preocupados por el tema de la conmemoración del segundo centenario de la independencia. Hemos estado haciendo reiteradas gestiones de las cuales se han informado oportunamente en las sesiones de esta academia y todavía pues no hemos recibido unas respuestas concretas que tiendan a dar señales sobre los aspectos que se van a destacar y sobre la programación que se va a diseñar con motivo de la celebración de este segundo centenario. En los análisis que hemos hecho en la Junta Directiva de la Academia,
hemos reiterado nuestro propósito de que esta conmemoración debe contar con una participación nacional en donde se puedan integrar a los colegios, a los profesores de los establecimientos educativos, a las facultades de historia que funcionan en las diferentes universidades del país, a las autoridades, no solamente nacionales, sino de las respectivas regiones, y desde luego a todo el pueblo colombiano para que se haga partícipe de esta importante conmemoración. Solo hemos tenido en la historia una conmemoración de este tipo, la conmemoración del primer centenario de la independencia, y ahora vamos a tener la segunda con motivo de la conmemoración de ese segundo centenario, y por lo menos no podría ser inferior a la primera. De acuerdo a las gestiones que hicimos con el anterior gobierno, el presidente de la República expidió un decreto conformando un comité compuesto por 5 ministros, el presidente de la Academia, el presidente del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pero este comité nunca se instaló. Observamos con muy buenos ojos el anuncio del presidente de la República en su discurso de posición, en el sentido en que expresó de manera concreta su interés de desplegar una serie de actividades que permitieran una conmemoración de este segundo centenario de manera decorosa y con amplia participación ciudadana. Tuvimos la oportunidad de dirigirnos al día siguiente de ese discurso al señor presidente, diciéndole que estábamos a su disposición para todo lo que él considerara pertinente en materia de asesoría y consejo respecto a esos objetivos. Recibimos una comunicación del señor presidente diciendo que había remitido esa carta de la Academia al Ministerio de Cultura. La ministra de Cultura nos envió una comunicación señalando una reunión para el próximo 24 de este mes. Vamos a ver el Ministerio de Cultura qué nos dice al respecto. Pero a su vez, el presidente de la República expidió un decreto mediante el cual designa a la vicepresidenta de la República como coordinadora de los actos que tienen que ver con el segundo centenario. Nos dirigimos de manera inmediata a la señora vicepresidenta y la señora vicepresidenta nos contestó la carta que le enviamos diciendo que había designado a su vez ella a un funcionario de la vicepresidencia y que él oportunamente se comunicaría con nosotros. Ya tenemos como 15 días de haber recibido esa carta y nadie se ha comunicado con nosotros. Esperamos a ver qué podemos hacer respecto a los criterios que hubieran podido diseñar en el seno de la vicepresidencia de la República. Este aspecto que hoy nos ocupa, pues, es de muy especial atención, porque realmente el campo de batalla merece una atención especial. En Boyacá han acostumbrado a llamarlo el altar de la patria, y yo creo que va a fijar la atención de toda Colombia y desde luego de todos los países que estuvieron cerca de estos episodios, y yo creo que es importante que oigamos esos criterios que se han estado desarrollando al interior del Ministerio de la Cultura para que nosotros podamos expresar algunas opiniones y desde luego, si es del caso, formular alguna participación al respecto en cuanto a los asuntos que ya hayan estado definiendo. El segundo punto que nos ocupa en el día de hoy tiene que ver con la presentación de una publicación más de esta academia, la presentación del libro Patria, Educación y Progreso, escrito por el académico bibliotecario doctor Roger Pita. Les recomiendo este libro. Realmente es una investigación muy interesante, muy profunda,
reveladora de muchas situaciones de ese escenario vivido en esa república temprana, en donde es posible apreciar todos los esfuerzos y todas las políticas que se diseñaron respecto al tema educativo. Va a ser entregado a cada uno de ustedes y estoy seguro que en su oportunidad habrá comentarios muy importantes para enriquecer este tema sobre el cual ha hecho un trabajo encomiable el académico Roger Pipa, a quien quiero felicitar por ese importante trabajo. Bienvenidos, señores académicos, y continuamos con el orden del día. Me voy a guiar un poco con la presentación del computador. Sé que no van a poder seguirla, pues porque es muy pequeña, pero pues para tener… ¿cómo? Sí. Para tener la línea, pues la voy a seguir. Están pendientes de que llegue el cable, apenas llegue el cable pues lo conectamos. Básicamente pues ya Eugenia les comentó que es un proceso que inició en el 2017, hicimos un convenio con la UPTC, pues ya que ellos eran como nuestro brazo local, que conocía a la comunidad, que estaban más cerca al puente, ellos desarrollaron el componente histórico, el supervisor del convenio fue Javier Guerrero, que pues hace parte de esta academia, y desarrollamos tanto el tema histórico, el social, algunos componentes físico-espaciales y el plan de divulgación con la UPTC. El resto de componentes fueron contratados directamente por el Ministerio de Cultura, en el cual nos aliamos el grupo de intervención y el grupo de bienes muebles para formular este plan. Como ya ustedes saben, o pues creo que saben, la Ley 210 de 1938 fue la primera ley que empezó a consolidar el sitio histórico como un parque histórico. De hecho, fue la primera ley que propuso la adquisición de predios. Entonces, a partir de 1938 se empiezan a adquirir predios para la nación para construir este parque histórico, el cual hoy en día predios de la nación son 52,7 hectáreas, de las cuales hacen parte la zona que todos visitamos, donde están los monumentos y los inmuebles, y algunas zonas, digamos, que están de difícil acceso y que pues no se llega. Predios que no hacen parte del Ministerio de Cultura son la parte norte de la vía Samacá, que es donde se dice que fue el gran enfrentamiento de los el área de mayor enfrentamiento de los ejércitos. De resto, digamos, el parque histórico está consolidado básicamente en los terrenos que hoy conocemos y son visitables. También es importante mencionar que esta ley de 1938, la 210 del 38, como bien lo mencionó Eugenia, fue la que generó la adquisición de predios, dijo que la administración sería de la Gobernación de Boyacá y la conservación por parte de la Nación. Así funcionó, bueno, más adelante en aspectos administrativos profundizo en el tema, y la resolución de declaratoria como tal del sitio histórico es del 2006, es la 1066 del 2006, en la cual se declara el parque histórico, las piedras de Barreiro, las ruinas del antiguo molino hidráulico y el área de mayor enfrentamiento de los ejércitos. Sobre esto es que nosotros hacemos el plan de manejo de protección, plan especial de manejo y protección. Decirles que se tomó como área de estudio 267 hectáreas, es decir, toda el área circundante al sitio histórico, realmente para entender a profundidad las distintas, como decía Eugenia, las distintas aristas que tiene este lugar, porque estamos en un lugar que pues tiene elementos naturales, estamos en una zona rural que tiene una comunidad que habita y ha habitado allí desde prácticamente la batalla. Tenemos elementos naturales como son los ríos, los ríos y riachuelos que hay en el lugar, una topografía muy marcada, muy específica, que de hecho fue muy importante para que allí sucediera la batalla, pero también tenemos unos elementos construidos que se han ido enmarcando en el sitio a través de la historia. Dentro de los elementos construidos están las vías que han conectado Bogotá y Tunja pues tenemos un camino real, tenemos los caminos prehispánicos, es decir, ha sido un punto de conexión siempre, y pues donde hoy en día tenemos pues la doble calzada, pero ha habido 5 carreteras en el lugar básicamente. Tenemos también los inmuebles que hacen parte del sitio histórico, que son 3, que fueron construidos en conmemoración del sesquicentenario. Tenemos monumentos conmemorativos 7 y otros elementos conmemorativos. Entonces es un lugar cargado de un montón de elementos
que hoy en día en la visita se leen completamente descontextualizados. Realmente es pocas las personas que logran entender, uno, la importancia del sitio, dos, por qué la distribución de los elementos, y tres, pues cómo se vinculan cada uno de los elementos que están emplazados en el lugar. Entonces, en ese sentido, pues el análisis del PEMP empezó en la parte histórica a entender el lugar desde su pasado prehispánico. Pues tenemos en el lugar evidencia de pintura rupestre, sabíamos que era el camino que conectaba a distintos cacicazgos, y pues cómo esto se fue consolidando luego en el virreinato, luego qué pasó con la campaña, pues todo el marco que tenemos de la campaña libertadora. Entender, ese fue un esfuerzo muy grande que hicimos, entender la batalla, qué fue lo que sucedió, de dónde vinieron los ejércitos, cómo fueron los confrontamientos, porque este era nuestro punto de partida para la delimitación del lugar, realmente saber cuál terreno iba a ser considerado como área afectada y cuál íbamos a dejar como zona de influencia. En ese sentido, pues entender que fue una batalla, pero dos combates, el que hizo el de la parte alta y el segundo el del puente. Entonces, dos combates que conformaron la batalla y el gran triunfo. En ese sentido, pues como les decía, la línea de tiempo también la analizamos en toda la trayectoria desde que sucedió la batalla hasta el día de hoy, desde los aspectos de qué estaba sucediendo en el territorio nacional, pues con la consolidación de como tal nuestra república y nuestra nación y todos estos cambios que hubieron, entendiéndola versus qué estaba sucediendo en el lugar. ¿Por qué es que no tenemos el primer monumento conmemorativo hasta finales de 1896? Realmente fue que se finalizó el obelisco, pero entonces entender ¿por qué pasó tanto tiempo? Porque pues estábamos en el periodo de conformarnos como nación, el primer proyecto de obelisco que propuso Santander, y etcétera, etcétera, y entender cómo el sitio se ha ido transformando y consolidándose como lo conocemos hoy en día. Entonces eso siempre lo tuvimos en un paralelo de qué estaba pasando en el contexto sociopolítico y cultural del entonces y lo que estaba sucediendo propiamente dentro del sitio. Como el tiempo es reducido, pues no voy a profundizar en eso, pero pues el análisis en el documento está. Como les decía, para nosotros es muy importante la ley 210 del 38, es una ley que sigue en vigencia, entender cómo fue la constitución de los predios pues por parte de la nación, que primero hicieron parte de los inmuebles nacionales, los cuales fueron pasados al INVIAS, y luego en el 97 con la Constitución, pues cuando se conformó Ministerio de Cultura, en el 98 pasan a ser del Ministerio de Cultura. Entender que aunque la administración, la ley la designaba la Gobernación de Boyacá, hubo un periodo en la década de los 70 que fue administrado por la Fundación Altares de la Patria, que no solo administró este sitio, sino otros sitios históricos de importancia nacional, pues aquellos que se consideraban altares de la patria. Y como desde el 1991, se firman comodatos con la Gobernación de Boyacá para la administración del sitio histórico de la Nación, con la Gobernación de Boyacá, comodato que hereda Ministerio de Cultura. El último, como les mencionaba Eugenia, desde 1996, se venció en 2016 y desde entonces se ha venido trabajando mucho con Gobernación de Boyacá, pues para ver cuál es la figura realmente, que aunque tengamos una ley del 38 que le da a la administración, no profundiza ni desarrolla cómo debe ser dicha administración. Entonces, cómo es que sí tiene que haber un documento legal vinculante que digamos de esas pautas de lo que debe ser la administración. En ese sentido también entender que el único, digamos, usufructo comercial que se hace en el lugar es el alquiler de los espacios de restaurante y cafetería, que lo tiene el señor Rafael Novoa desde 94, se vence en 2020, en el cual básicamente él se comprometía a la conservación de los inmuebles y paga un canon de arrendamiento muy bajito, pero se encargaba también, digamos, de la poda de césped y el mantenimiento, digamos, de algunas áreas libres del sitio histórico. El resto, digamos, de los recursos los asigna la Gobernación de Boyacá. En un promedio de los últimos años han sido 800 millones de pesos anuales, en los cuales básicamente cubren los gastos de vigilancia, algunos elementos de cambios de bandera, el gas para la llama eterna y algunos casos
casos particulares, desde los últimos años, aproximadamente 3 años, están 3 guías del CITUR. Hay un punto de información turística en el sitio, donde son los guías que hoy actualmente recorren el sitio, y desde hace un año está el señor Malagón en el ciclorama. Todo esto, pues, a la cabeza de la gobernación de Boyacá. En este contexto, pues no voy a profundizar, pero entender el contexto ambiental, entender el sitio, cómo fue transformándose, cómo durante el periodo de la campaña libertadora hubo una pequeña glaciación, lo que hizo que el ambiente fuera mucho más agresivo, muchas más lluvias, temperaturas mucho más bajas y neblinas mucho más fuertes de las que conocemos hoy en día, y realmente entender hoy el día ambientalmente cómo está, donde encontramos que hay una cantidad de pastos libres, hay muchísima vegetación exógena, poca vegetación nativa, y pues cómo esto ha ido rotando además muchísimo el paisajismo que se ha dado al sitio de acuerdo a las conmemoraciones que se han dado en el lugar. Desde el contexto sociocultural, entender toda la rama de mapa de actores que tenemos con intereses en el lugar, entender la población residente, los comercios y los visitantes y turistas. Para esto se realizaron encuestas 1 a 1, residentes, comerciantes, para realmente entender y contextualizar qué es lo que sucede en el lugar. También todo el tema de usos y prácticas, desde el tema de fiestas religiosas, es importantísima la parroquia San Miguel Arcángel, la cocina tradicional, tradición oral, el alumbrado navideño y sus implicaciones, la relación que hay con Ejército Nacional frente a la conmemoración del 7 de agosto, y pues todo el tema de actos simbólicos, tanto de reivindicación como de lucha, y es un lugar que se considera hoy en día y todavía se siguen haciendo ahí eventos tanto de agasajo, de conmemoración, como de reivindicación. Nos lleva a la valoración, que la histórica creo que pues cae por su propia naturaleza, fue la batalla decisiva de la campaña libertadora, fue el derrumbe del régimen monárquico de la Nueva Granada, pues salió el virrey Sámano, fue el nacimiento como tal de la República, generó la libertad de las 6 naciones, en general en lo estético pues tenemos prima el paisaje, tenemos un paisaje rural, boyacense, con minifundios, tenemos monumentos y elementos conmemorativos y los inmuebles, y en lo simbólico, que para mí es el más importante, es cómo este sitio ha marcado desde nuestros símbolos patrios. Este lugar tiene una estrofa del himno nacional, la mayor condecoración que se entrega hoy en día es la Cruz de Boyacá, nace de este lugar, el mismo nombre del departamento de Boyacá surge de la batalla de Boyacá, porque era el río Boyacá, hoy es el río Teatinos. Pero es decir, cómo este lugar pues ha sido importantísimo para la conformación de nación, pero además pues se considera como altar de la patria, el día del nacimiento del Ejército Nacional, y pues como tal es un lugar de memoria impresionante y la comunidad está plenamente arraigada con el lugar. Ya para el diagnóstico nosotros lo reunimos básicamente en 3 ejes problemáticos. El primero, temas de infraestructura, deficientes en temas de infraestructura y también por el gran deterioro que presenta. Los segundos, los aspectos administrativos, porque el sitio ha carecido de una administración propia que logre liderar y ejecutar acciones propias para el manejo del sitio histórico. Y de estos 2 casi que desencadena pues todo el tema de carencia o pues de falta de servicios al visitante y a la comunidad, es decir, no es un lugar que esté en permanente producción ni de contenidos, ni de relaciones, ni de fortalecer relaciones con comunidad. Entonces todo esto pues nos lleva a que el sitio histórico presenta un deterioro generalizado por falta de manejo específico y de eficiente comunicación de sus valores, pues lo que es el sitio que encontramos hoy. No voy a pasar las presentaciones, encontramos 10 básicamente problemas agrupados en estos. Nosotros utilizamos la metodología de gestión de riesgos para patrimonio cultural del ICROM para hacer la ponderación de estas problemáticas y lograr identificar cuáles eran las que más afectaban al sitio histórico de manera transversal, es decir,
con una interlocución constante y con mesas de trabajo entre el economista, el legal, el ambiental, el de inmuebles, es decir, con todo el equipo de trabajo, los historiadores, es decir, entre todos entender realmente cuáles eran los problemas básicos del lugar. Ese fue un esfuerzo muy grande que hicimos para no tener diagnósticos independientes, de que el ambiental nos diera un diagnóstico, el legal nos diera un diagnóstico, sino realmente lograr un diagnóstico transversal. Este fue el resultado del diagnóstico transversal, en el cual los problemas de administración del sitio son los que estaban, digamos, en mayor problemática, lo que nos ha desencadenado muchos de lo que encontramos hoy en el sitio histórico, seguidos por los de infraestructura y servicios al visitante. No sé si alcanzan a ver, pero bueno, todos están muy parejos, pero la administración era lo más alto. El primero y de prioridad extrema que tenemos que solucionar es el deterioro del sitio histórico y sus elementos. Si ustedes han ido a visitarlo recientemente, pues tenemos problemas con los senderos, tenemos los inmuebles deteriorados, los monumentos pues en un estado pues terrible, pero pues no solo eso, tenemos aspectos de problemas ambientales, de erosión de suelo, todo el tema de vegetación que les decía, es decir, el sitio histórico presenta un deterioro generalizado en todos sus aspectos. Lo segundo, la fragmentación espacial del sitio. Como ustedes bien lo saben, pues el sitio ha sido el lugar de conexión. Les digo que nada más predios de Mincultura son 52,7 hectáreas, en los cuales pues está atravesado por toda la mitad por la carretera de la doble calzada, lo que impide que se comunique el sector de visita del puente con, digamos, el sector donde están el Obelisco y el Arco del Triunfo. Pero no es nuestra única problemática, tenemos una topografía muy marcada con grandes pendientes, donde es difícil acceder de un lado a otro. Tenemos donde están las ruinas del molino, que es un lugar que hoy en día es inaccesible, pues porque no hay senderos. Segundo, está en propiedad privada. Tenemos las ruinas piedras de Pedro Pascasio o de Barreiro, las cuales están completamente lejos, ni siquiera hay una visual, en ningún lado lo buscamos, no hay ninguna visual del punto histórico donde se alcance a ver pues ambos lugares, las piedras de Barreiro y el sitio histórico, es decir, tenemos una cantidad de condicionamientos que realmente está completamente fragmentado el lugar, tanto en eso como en comunicación. La gente va, generalmente se toma la foto en el puente y no va a ningún otro sitio. La ausencia de estructura administrativa y articulación de actores, y pues desarticulación de actores hay una cantidad de gente interesada, pero realmente las acciones que se llegan a desarrollar, precisamente como no están conectadas, no están articuladas, no hay una hoja de ruta, pues no terminan siendo tan representativas para el lugar como deberían ser. Hay muchas buenas intenciones que no logran materializarse a favor pues que sean muy importantes para el lugar. Y segundo, pues esa ausencia de una estructura administrativa propia, pues ha conllevado a que todo esto suceda, que no haya un seguimiento al estado de conservación, donde no se desarrollen actividades, no se desarrollen actividades de visita, pues no se tenga realmente el cuidado que se debería tener con el sitio histórico. Ya después tenemos las de prioridad alta, como son la distorsión de valores, ya eso se los he anunciado. Distorsión de valores lo entendemos como que la gente realmente va y visita el lugar, pero no sale con una información clara de su importancia. Ni pues porque de su importancia. Tenemos las transformaciones del sitio histórico, estas se han dado en cada conmemoración. Se dieron en el centenario, se dieron en el sesquicentenario, que fue una ruptura muy grande que la comunidad llora mucho, de decir que en el centenario, pues posterior a las obras del Parque Histórico en 1938 se consolidaron jardines, se hicieron unas obras. Posteriormente para el sesquicentenario se tomó la decisión de crear estas plazoletas conmemorativas, se crearon los inmuebles, se tumbaron, digamos, los inmuebles que existían, que era el casino, hubo monumentos que han cambiado, entonces la gente añora mucho ese pasado verde, ese pasado que ellos eran partícipes del cuidado del sitio y que a partir del sesquicentenario se rompió. Entonces nuestro análisis es como las conmemoraciones, porque no ha habido una hoja de ruta de qué debe suceder en el sitio, pues cada vez se llega con una nueva idea y se transforma el lugar sin una claridad. La insostenibilidad del sitio histórico, pues es un sitio que no percibe ingresos, por lo tanto no tiene cómo invertir en él. Entonces depende de los recursos públicos que designe, sea el Ministerio de Cultura, sea la Gobernación de Boyacá, que cada vez son menores y pues esto ha llevado al estado actual. Y bueno, y la baja calidad de experiencia de visita, pues todo lo que les he mencionado nos lleva a esto. No voy a profundizar en las otras, que básicamente son pues las de prioridad media y baja.
En ese sentido, la propuesta que creamos pues atiende cada uno de estos ejes problemáticos. En lo administrativo, que para nosotros es lo fundamental del lugar, y con eso hemos trabajado mucho con la Gobernación de Boyacá, es que se debe crear un modelo de gestión del lugar. Nosotros ya lo proponemos y está en la estructura del PEMP. Un modelo de gestión donde consideramos que debe ser de una entidad mixta, obviamente subordinada a lo que diga el PEMP y a lo que digan las entidades de orden nacional y departamental, o si la Gobernación de Boyacá lo quiere hacer a cuenta propia, tiene que cumplir con una estructura administrativa y unos servicios que debe prestar el lugar. Por eso mismo se presenta una estructura administrativa que es como decimos que se debe manejar el sitio y pues el personal que tiene que estar. Por lo tanto, también pensando en el tema de recursos, y la ministra Mariana, la anterior, nos dijo, desde el principio nos dijo, el sitio tiene que ser autosostenible. Por lo tanto, se propone un modelo de negocio en el que evidentemente pues tiene que haber un sistema de cobro, hay distintas modalidades de cobro, en las cuales pues el mismo lugar recaude el dinero que necesita para su propia operación y conservación. Como tal, la delimitación y propuesta normativa, que ya es la parte, digamos, fuerte en cuanto a cuál es la delimitación del lugar y cuáles son en cuanto a norma urbanística, cómo debe regir el lugar. Para infraestructura, pues todo el trabajo que se debe hacer, ya digamos, estas son las obras de inversión que requiere el lugar. En infraestructura, pues todo el tema de espacio público, realmente consolidar la red de caminos que nos vincule pues todo el lugar, todo el tema de plazoletas, diseño paisajístico, tránsito y movilidad, ese es un problema actual muy grande, señalización, todo el tema de redes desde hidráulicas, sanitarias y de todo tipo. Tenemos una adecuación de los inmuebles, queremos volver a la vocación original que tenían los inmuebles que fueron creados en el sesquicentenario. Un ciclorama que sea el lugar pedagógico por excelencia, donde se realicen, digamos, todas las actividades, nosotros lo denominamos un centro de interpretación del lugar, donde el visitante, aunque no pueda recorrer todo el lugar con una visita al centro de interpretación, pueda entender de qué se trata el sitio histórico, donde Abraham pues ya les voy a explicar. El restaurante, que sea un restaurante realmente que nos permita pues recuperar ese gran mirador que tenemos hacia el sitio histórico, pero que haya un contenido en ese mirador, pero además que sea un restaurante que ofrezca productos locales. La gastronomía boyacense es súper rica, la del altiplano cundiboyacense, entonces un restaurante que sea más enfocado a, adecuado, digamos, al lugar y al sitio histórico que tenemos, y el kiosco como un lugar realmente de recibo de visitantes. En ese sentido, también potencializar lo que les dijo Eugenia, todo el tema de museografía de interiores y exteriores. El lugar se considera como un museo a cielo abierto, un museo, un espacio no convencional, donde el recorrido que debería primar es entender ese contexto geográfico que tenemos, ese contexto que llevó a que allí fuera la batalla y la forma en que se resolvió la batalla con 2 combates. Y pues el de interiores aprovechando, digamos, los inmuebles que tenemos. Y obviamente la restauración de monumentos que pues lo requieren. Y como servicios al visitante y la comunicación, tenemos obviamente la implementación. Durante la formulación del PEMP se desarrolló el programa museológico, lo cual nos desarrolla tanto la museografía que debe haber en el lugar, como digamos esa lógica de cómo debe funcionar el sitio en temas de comunicación y de pedagogía. Entonces, por lo tanto, la implementación de este programa museológico, la puesta en marcha de este centro de interpretación, que ya lo vamos a ver, y todo un tema de servicios al visitante entendiendo como la comunidad, como el turista, como todo el que llega, pero haciendo mucho énfasis en la comunidad vecina, en la comunidad de académicos, de estudiantes, la comunidad de tenemos 3 colegios alrededor del sitio histórico, que cada vez están menos vinculadas con el sitio histórico, entonces desarrollar todo esto. En ese sentido, nuestra delimitación del sitio histórico no se alcanza a ver, pero creo que ustedes tenían unos resúmenes que están los planos. Básicamente lo que se hace es, con el estudio histórico, como logramos delimitar por dónde llegaron los ejércitos, dónde pudo haber sido el campo de mando. Acá el capitán Cardona fue un aporte importantísimo en ese tema, hicimos visitas de campo acompañados con Ejército Nacional, pues entender desde la topografía del lugar, también nos acompañó un equipo del IGAC en este proceso, entender desde la lógica militar en táctica y estrategia cómo pudo haber sido con el análisis de los distintos partes de batalla, etcétera, etcétera.
pues se logró hacer la delimitación del sitio histórico, obviamente contemplando todo aquello que declaró la resolución del 2006. En ese sentido, el área afectada está compuesta por 2 polígonos, es importante mencionarlo, que serían 2 áreas. La primera, que es la más amplia, son 45,43 hectáreas, siendo en la zona norte de la carretera Samacá, pues donde debió ser el enfrentamiento de los ejércitos. Luego tenemos en la parte baja todo el sector donde está el obelisco, el Arco del Triunfo y obviamente el sector más visitado, que es donde están los inmuebles y los otros monumentos. Y nos extendemos, y luego el segundo polígono es pues donde están las piedras de Barreiro o Pedro Pascasio. Como tal, la zona de influencia fue todo este anillo perimetral que se consolidó en ambos polígonos, que sería lo que nos generaría esa protección al área afectada. Sobre ambas se generó una norma urbana específica y unos niveles de conservación. Básicamente, todos los predios que son del Ministerio de Cultura y toda el área afectada, como nivel 1 de conservación. Nivel 2 se mantuvo solo la estación de policía, no sé si algunos lo conocen, es un inmueble que está fuera del área afectada, pero que está diagonal a donde está el restaurante del sitio histórico. Tiene valores, digamos, arquitectónicos, por lo tanto se conservó en valor 2 arquitectónico, y como tal el resto de la zona de influencia está en nivel 3 de conservación. Básicamente las directrices urbanísticas, las voy a pasar muy rápido porque yo no soy urbanista, esto lo hizo un urbanista, pero básicamente se ratifican las condiciones ambientales, el sitio goza con una protección ambiental que ha sido muy importante para su desarrollo, que es las del plan de manejo del río Garagoa, que es un área gigantesca y en ella está el sitio histórico, entonces ha tenido una protección ambiental, digamos el POMCA del río Garagoa está en igualdad de jerarquía que un PEMP en el caso del patrimonio cultural, entonces se ratifican esos condicionamientos ambientales, se mantiene la vocación agrícola tradicional del lugar y lo que se hace es que se hace mucho más clara la reglamentación sobre uso y edificabilidad de los terrenos. No van a ver nada, pero bueno, la estructura administrativa, ya en lo administrativo, la estructura administrativa consideramos que pues debe tener 2 patas, una es el eje misional, que es la que se va a encargar del desarrollo de todas las actividades misionales del sitio histórico, y como tal una administrativa y operativa que se encargaría del día a día. Dentro de la administrativa, evidentemente estaría todo el tema de mantenimiento y operación, es decir, las personas encargadas de la taquilla, el cuidado de las zonas verdes, el cuidado de los monumentos y de servicios generales. Tenemos todo el tema de mercadeo y relaciones públicas, acá hacemos énfasis que se crea con un encargado de página web y redes sociales, porque se considera que la divulgación, de hecho el plan de divulgación del sitio histórico está enfocado a que se tiene que divulgar muchísimo más. Como sitio de visita, obviamente, pero como sitio de visita de importancia cultural, de una vocación cultural. Entonces, el mismo sitio debe tener una página web que sea un repositorio virtual de temas históricos, de todas las fotografías, distintos elementos que se han creado a lo largo de la historia, pero además que haya una movilidad en redes sociales y la persona de mercadeo y relaciones públicas también sería la encargada de conseguir donaciones o alianzas estratégicas con distintas empresas del sector para que puedan ayudar a financiar la misma operación del sitio histórico. Y pues por otro lado, pues un área contable, financiera y legal que pues sería ya la encargada de todo el tema contractual y demás. Y la subdirección misional, que es la que digamos, la que queremos hacer énfasis, se encargaría y casi que tendría su eje de acción el ciclorama, y tendría básicamente un investigador social, que sería una persona que estaría en completamente contacto con la comunidad vecina para desarrollar distintos proyectos que a un futuro pensamos que se conviertan en emprendimientos productivos que tanto beneficien a la comunidad como beneficien al sitio histórico. Segundo, toda un área de pedagogía que se encargue de todo el contenido que se debe transmitir a los distintos grupos poblacionales que asisten al lugar, y obviamente todo el tema de museología que daría las pautas sobre las distintas exposiciones temporales, daría la pauta para los guías del lugar, pues cómo deben ser los distintos recorridos, los contenidos, etcétera.
En este sentido, como les decía, tiene que haber una proyección de ingresos porque el sitio tiene que ser autosostenible. Esta proyección de ingresos se realizó con la Gobernación de Boyacá, entendiendo la situación actual del sitio histórico. El sitio histórico no puede empezar a generar cobro hasta que no hayan unos cambios en el lugar, hasta que el lugar no empiece a ofrecer ciertas cosas. Entonces, con miras, lo único que se ha pensado que se pueda de pronto adelantar el cobro es un cobro por parqueadero, que ya funciona en muchos lugares y la gente pues está acostumbrada a pagar por parqueadero. Luego tendríamos un periodo de transición que inicialmente se contempló que fuera de 2 años, en el cual básicamente son los 2 años que deberían empezar a hacerse las obras de infraestructura para lograr este cambio en el sitio histórico que permita que sea un lugar de visita donde se aproveche dicha visita. Y en este momento, pues en este periodo de transición, se mantendría, digamos, el mismo esquema. Y básicamente se estaba contemplando que para el 2021, que es cuando ya el lugar tenga sus obras de intervención, ya empiece a funcionar como tal la estructura administrativa planteada, ahí sí se empezaría a generar un cobro por la visita, creando unos días de no cobro posiblemente, pues la política tarifaria se creará en su momento, pero la recomendación y lo que quedó escrito en el PEMP es que se hagan unas extensiones o días de no cobro para que la comunidad vecina, los distintos académicos o grupos puedan acceder al lugar sin cobro alguno, pero básicamente lo que se va a buscar cobrar es realmente a los turistas en gran medida. Obviamente una tarifa diferenciada entre nacionales, extranjeros, etcétera, etcétera, como funciona en distintos sitios. En ese sentido, y basados en las proyecciones que tiene Situr Boyacá frente a visitas a Boyacá y pues al sitio histórico, se hizo una proyección de cuánto podrían ser los ingresos que percibiría el sitio histórico, contemplando, por un lado, el ingreso por pues el cobro de una tarifa de ingreso, pero también se van a generar otro tipo de cobros que lo que buscarán es dinamizar al lugar. Dinamizarlo en el tema que se puedan alquilar temporalmente algunos espacios como digamos el ciclorama para hacer seminarios o para hacer eventos, con alquiler de cobro. Si se quiere hacer algún evento en las plazoletas, pues se generaría un sistema de cobro. La concesión del restaurante y la cafetería, pues es algo que se tiene que, una vez liquidado el convenio actual, pues hacerlo de una nueva forma. También, pues además de una cantidad de servicios que se empezarían a ofrecer en el lugar, debe haber una tienda de recuerdos donde se vendan publicaciones históricas, souvenirs de visita, etcétera, etcétera. Todo esto que ayude a financiar el lugar, alquiler de espacio y entre otros que pueden ser servicios que la misma pedagogía y museología desarrollen, y pues obviamente todo el tema de cooperación institucional, sea por donaciones o pues por programas de apadrinazgo, etcétera, etcétera, con empresa privada. En ese sentido, pues en el análisis que se hizo entre ingresos y egresos, entendimos que se lograría un balance de acuerdo al panorama normal de visitas, lo que establecemos en 100.000 visitantes al año, que es recurrente, digamos, en lugares como el Museo de la Independencia acá en Bogotá, como que se hizo un panorama de distintos lugares a nivel nacional e internacional y las visitas que reciben, que tuvieran, digamos, y pues con los datos de Situr consideramos que fácilmente podríamos llegar a tener 100.000 visitas al año, sobre todo teniendo en cuenta que en la época de diciembre casi que se supera además por excedente este número de visitas. Y la idea es que a partir de que el lugar empieza a generar estas acciones, pues lograr, digamos, que los recaudos pues nos ayuden a conformar al sitio que debe ser, y que pues este mismo recaudo nos ayude a autofinanciar todas las obras de infraestructura que deben seguir sucediendo. Obviamente pues el PEM también genera unos condicionamientos de conservación y mantenimiento del lugar, considerando que pues, se deben cumplir sí o sí. Entre ellos están condicionamientos de temas ambientales, de cuidado de los monumentos, de una política de adquisición de bienes, la imagen del sitio histórico. Como les decía Eugenia, se prioriza el sitio histórico como un todo y dejar de darle protagonismo un poco al puente. Pues además sobre el puente español que hoy conocemos, que es donde todo el mundo se toma la foto y nadie entiende por qué ahí sucedió el combate, porque la gente no entiende que ese no era el puente original, ni que ahí fue la totalidad del enfrentamiento.
etcétera. En ese sentido, pues ya los aspectos físico-técnicos lo he anunciado bastante, donde pues trabajamos todos aquellos aspectos que les mencioné, de recuperar todo el tema de senderos, diseño paisajístico, tránsito y movilidad, señalización, redes, museología, restauración ecológica o pues ambiental, restauración de monumentos y adecuación de inmuebles. El ciclorama como un centro de interpretación en el cual sería, yo siempre le digo como que sería el corazón del sitio histórico, donde se buscará potencializar y transmitir los valores del BIC, priorizando todos los temas de información y divulgación, impulsar los procesos de conocimiento, el fortalecimiento comunitario y de cohesión social y un espacio de encuentro. Pues el programa museológico tiene 8 líneas de acción donde pues se abarcan distintos aspectos desde lo ambiental hasta pues obviamente lo histórico, la campaña libertadora, los hechos ocurridos, los personajes y los silencios, aquellas cosas que digamos no han sido tan visibles en el lugar. Hay 2 proyectos específicos para revitalizar 2 de los lugares que hoy en día realmente no tienen visita o muy poca. Por un lado está el proyecto integral de ruinas de molino hidráulico. Las ruinas del molino, como les decía, hoy en día están en un predio privado, entonces toca empezar con la adquisición de predio, luego la excavación arqueológica y luego así el proyecto donde se busque que haga parte del circuito de visita, y la revitalización e integración de las piedras de Pedro Pascasio. Está al lado del Colegio Panamericano y realmente los predios que tienen Mincultura ahí son muy pequeños. Lo que se busca es potencializar también el lugar, posiblemente buscando la cesión de predios de Minvivienda. Minvivienda tiene los predios aledaños, no tiene ningún programa con los predios de allí, y volverlo un lugar pedagógico por excelencia, sobre todo porque somos vecinos del colegio, entonces generar una interacción muy clara entre el Colegio Panamericano y este lugar. Y obviamente pues todo el tema de conservación de pictografías que aquí digamos tenemos, luego ya tenemos todo un tema de proyectos de investigación desde la arqueología, la historia, la memoria colectiva, los valores ambientales, los saberes locales asociados a prácticas culturales, todos los cuales consideramos que el mismo equipo que empieza a trabajar en el sitio histórico, el investigador social, pedagogía y museología, deben trabajar de la mano con estas investigaciones y, como les decía, que se generen emprendimientos productivos que beneficien a la comunidad y al sitio histórico. Ya luego pues tenemos ya nuestra priorización de proyectos, como les decía, hay 2 temas acá cruciales. Por un lado es el trabajo del esquema administrativo, lograr que el lugar tenga su administración propia, donde se empiezan a desarrollar todas estas cosas que les digo, que como les mencionaba también lo hemos trabajado arduamente con Gobernación de Boyacá. Y segundo, pues los proyectos como tal de inversión, que serían los proyectos que se tienen que desarrollar. En ese sentido se le da prioridad a la intervención, digamos, del ciclorama, porque si les digo que el ciclorama va a ser el corazón del sitio histórico, pues tenemos que ponerlo en funcionamiento, y pues los temas de espacio público y accesibilidad, tenemos que garantizar que la gente pueda acceder al lugar y recorrerlo. Luego tenemos pues todo el tema de pues museografía, evidentemente, porque necesitamos que el lugar empiece a transmitir correctamente sus valores, sea acompañado con guía o sin guía. Y a partir de esto pues tenemos digamos las prioridades en cada uno de los aspectos que les he estado mencionando. Entonces pues si tienen alguna pregunta, esa es la exposición general del PEMP. El PEMP entenderán que es un trabajo largo de muchos especialistas y este es un breve resumen digamos de todo esto. Anotar que esto se presentó al Consejo Nacional de Patrimonio y se expidió la resolución número 3419 de 2018 el 24 de septiembre. Recientemente está la resolución que aprueba el PEMP. Entonces, esta resolución tiene pues todos los anexos que se requieren y está pues a disposición de el que requiera revisar cualquier aspecto, el documento técnico de soporte y la resolución que soporta, digamos, este Plan Especial de Manejo y Protección. Bueno, muchas gracias por su intervención y entonces vamos a proceder a ofrecer el uso de la palabra para las personas que quieran intervenir. A ver, tiene la palabra la académica Adelaida Zurdiz y enseguida la académica Magdalena Coradán.
Un minutico, por favor. Micrófono. Gracias, presidente. Quiero felicitar a las dos conferencistas por el trabajo que han hecho. Lástima, y esa es falla nuestra aquí en la academia, que no pudimos ver los mapas, porque es muy difícil imaginarse las cosas sin los mapas, pero sin embargo, como recibimos una información, pues ahí tiene uno más o menos una idea y uno ha visitado el sitio. Me pareció muy interesante y es decir, han hecho un gran trabajo y muy armado el PEMP, pero sin embargo yo le encuentro un hueco, y es el siguiente: tienen, es decir, toda una serie de programas sobre cómo se van a hacer las cosas, lo que están proponiendo, pero yo no veo la parte financiera. Este es un proyecto que vale todo el oro del mundo. Para que este proyecto se pueda convertir en turístico, es decir, ya es turístico, pero de grandes masas de turismo, falta mucho, entre otras cosas, porque, pues, es decir, para llegar al puente de Boyacá hay que llegar a Bogotá. Si Tunja tuviera aeropuerto, la cosa sería distinta, porque con avioncitos pequeños se podría llegar. Entonces, eso por un lado, para que Cartagena llegara a ser lo turística que es, duramos muchísimos, pero muchísimos años. Pero, ¿dónde está que han pensado cómo van a conseguir los recursos financieros para poder funcionar esto? Yo no estoy de acuerdo con la exministra de Cultura de que esto tiene que ser autosostenible, esto tiene que ser subsidiado en algún momento. Por favor, hay que mirar los grandes proyectos en el mundo para que se den cuenta. Entonces, esa parte, me parece a mí que esto todo se puede quedar, es decir, es maravilloso lo que están planteando, pero a ver, en la práctica, ¿de dónde van a salir esos recursos? Esa parte me parece preocupante, porque si no se va a quedar en papel. Muchas gracias. Bueno, muy importante su anotación académica, Adelaida Zurdiz. Realmente ese es un aspecto muy importante, porque definidos estos esquemas también debería existir como en el tiempo una programación sobre el desembolso de los recursos para acometer las obras proyectadas. Es importante que, desde luego, la definición del plan, porque esto era una situación que ha debido haberse hecho hace muchos años, y realmente pues debemos destacar de que así sea un hecho tardío, por fin se hubiera logrado ese esquema, que es a su vez, digamos, como una carta de navegación o un plano concreto sobre el cual hay que entrar a actuar para que efectivamente ese campo de la batalla de Boyacá pueda garantizarse hacia el futuro, no solamente, digamos, su funcionamiento, sino su dotación y la conformación de todos los aspectos que ustedes han contemplado en la integración del plan. Académica Magdalena Coradain, y después el académico Antonio José Rivadeneira, el doctor Sánchez y posteriormente el general Ibáñez. Gracias. El ser boyacense pues me hace un poquito ser más cercana a la historia del puente, y yo hice esta anotación en la vez que estuve en la presentación del PEN en el puente Boyacá, y la ratifico aquí delante de mis colegas académicos. Soy académica de la colombiana y de la boyacense. No me parece lógico que se piense en cobrar por entrar al puente de Boyacá, que cobren el parqueo, que cobren el servicio al baño, que cobren la entrada al museo, al ciclorama. O sea, hay formas de vender la historia, pero no cobrar la entrada al puente. Otro aspecto que me parece que el Ministerio tiene que articular
es que el puente de Boyacá y la batalla de Boyacá es un eslabón de la campaña libertadora, y uno de los programas que sería importante tener en cuenta es la revitalización de los caminos reales que sirvieron de base, la reconstrucción, restauración, conservación de las posadas y de las haciendas que giraron en torno a la campaña libertadora. Ahí hay algunos, era la famosa Casa de Teja, que era una casa de posta. El cuento de la reintegración de los caminos, pues como yo estuve ese día ahí en el puente Boyacá, oí a una sola persona que estaba presente de Venta Quemada que decía, hombre, es que necesitamos pasar con un entierro de un lado al otro de la calzada, pero es que, entonces yo le decía, bueno, la revitalización del camino, que mucho lo ha cogido también las carreteras, las autopistas, las vías de comunicación han agarrado mucho de los caminos reales. Me decía, no, es que para llegar a Tunja tienen que hacer por lo menos 4 o 5 puentes sobre la doble calzada. Eso sería importante tenerlo en cuenta para revitalizar la ruta libertadora de lo que quede todavía de los caminos reales. Y lo otro es vender la historia. ¿Pero cómo se vende la historia? A través de publicaciones, de afiches, de postales, de recordatorios. Y 2 aspectos se me ocurrían ahorita. Una tienda de libros, sí, librería, pero además de pronto una biblioteca de consulta que debía estar de pronto ahí también en el puente de Boyacá o en el colegio o donde a ustedes les parezca. Gracias. Gracias, académica Magdalena Coradain. Ahora tiene la palabra el académico Antonio José Rivadeneira. Gracias, presidente. Gracias. Me siento acá más que como académico, como boyacense. Quiero felicitar a la expositora porque nos ha hecho un formidable canto a la bandera. Formidable. Completísimo, integral, pero se ha notado ya, no están los recursos para darle viabilidad. Ya ese es uno de los casos más cruciales en este caso, máxime cuando no solo le corresponde a Boyacá, sino que hubo otros departamentos que participaron en la campaña libertadora que fue de 1816 a 1819. Así lo demostramos en esta academia en 2 oportunidades. Y así lo demostramos en Chiquinquirá cuando se inició allá la campaña libertadora el 30 de abril de 1816, cuando el general Barreiro, y hay un estudio aquí del general Ibáñez, formidable, sobre la toma del cuadro por el general Serviés, su insaculación en un cajón y luego su marcha a los llanos, ni más ni menos que en compañía del coronel Francisco de Paula Santander, quien estuvo en el llano hasta cuando, unido con el general Bolívar, libraron las batallas de Pantano de Vargas y de Puente de Boyacá. Y ese hecho quedó ratificado por 4 academias. Esta academia que tuvo comisionados, la Academia de la Lengua, la Academia Militar y la Academia de Historia Policial. De manera que esa es una de las cosas importantes que hay que analizar. La campaña libertadora no fue de 75 días, fue de 1048 días. Con todo, no podemos omitir desde ningún punto de vista todo el sufrimiento que soportó el general Santander y sus amigos hasta cuando vino el contacto con el Libertador y se pudo coordinar la invasión a la Nueva Granada. Otro punto que es importantísimo es la batalla. Yo estuve presente en la reunión que hubo en la
en la Academia Militar. La batalla de Boyacá tuvo 5 episodios fundamentales. Uno fue en la quebrada, no la recuerdo en este momento. Que queda sobre el camino que va a Samacá. Allí estaba el ejército español almorzando, comiendo, cuando llegó la avanzada patriota. Y ese fue el primer episodio. El segundo tuvo lugar frente a la Casa de Teja. Casa de Teja que no existe y que me parece la mayor ofensa a Boyacá, que se vaya a reconstruir una batalla ese día sin la existencia de la Casa de Teja. Eso sería el hecho más inaudito y la negación de la historia. Cuando allí, según la relación, se peleó a bayoneta calada. Allí derrocharon valor los españoles. Por eso nos supusimos cuando en la visión que se hizo para el ciclorama se hubiera puesto a Barreiro de rodillas. Pues no, lucharon cuerpo a cuerpo y cuando se vieron vencidos, los españoles se tomaron el puente, pasaron del otro lado y no permitieron que ni Bolívar, ni Santander, ni Anzoátegui pudieran tomar el puente. Entonces, cuando por recomendación del coronel Alvear se hizo la maniobra genial de que la caballería se fuera por el lecho del río hasta encontrar la quebrada, que subió y pudo permitir la maniobra envolvente que fue la que puso en polvorosa a los españoles. De manera que yo pido que se tengan en cuenta esos hechos en el momento de reconstruir la batalla. El otro aspecto, que es es decir, perdónenme que toque otro punto, porque yo durante 4 años fui el representante del gobierno de Boyacá en la Comisión del Bicentenario e hice una publicación y aquí está todo el trabajo que se hizo en esta hora. Vamos a ver si es posible reconstruirla, porque está el decreto por medio del cual el gobernador de Boyacá decreta el decenio preparatorio de la conmemoración de la batalla de Boyacá. Precisamente el 4 de agosto de 2009, es decir, 10 años antes de la conmemoración de la batalla. Y allí diseñamos la ética y la estética de la visión bicentenaria, que son más de 80 páginas, incluyendo las obras que era necesario hacer en todo el departamento, sobre lo cual se nos hicieron muchísimas promesas y no se ejecutó nada. Entonces, ¿qué hemos pensado en materia financiera? Y esto lo dejo en que lo traten los especialistas. Hemos propuesto que en el presupuesto general de la Nación se incorpore el documento COMPES compensatorio del bicentenario de la campaña libertadora 1816-1819 por valor no menor a 50 billones de pesos para hacerlo efectivo en un plazo de 10 años. Esa es la única manera en que podemos buscar financiación y podemos tener un elemento para ejecutar. Y finalmente, para concluir, quiero decir lo siguiente. Yo tuve asegurado
el cerramiento, pero no me dio permiso el Ministerio de Cultura, a nombre del gobierno de Boyacá, porque el cerramiento lo íbamos a hacer a 2 metros de altura en pared de tierra pisada. Y en Tunja hay una escuela especial y tenemos todos los elementos para hacerlo. Y tenía ya, de los 127 municipios, tenía 80 municipios que iban a hacer 1 metro. Esa es la otra idea que quiero dejar aquí, porque los boyacenses queremos que seamos nosotros, los boyacenses, los que con nuestro trabajo hagamos ese cerramiento que se necesita para nuestro glorioso campo. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Rivadeneira. Y ahora tiene la palabra el doctor Efraín Sánchez y enseguida el general Ibáñez. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, a mí me parece que en medio de todo este asunto hay un tema de fondo y de mucho más difícil manejo, que es el tema de la identidad, y que está relacionado no solo con las actividades del Ministerio de Cultura, sino con las actividades del Ministerio de Educación. Este es el segundo bicentenario de la independencia que yo recuerdo en años recientes. O sea, muy pocos países tienen 2 bicentenarios de la independencia. Por lo menos me parece que hay un problema, o sea, eso introduce un elemento de confusión en la ciudadanía en general. Hace 10 años estábamos celebrando el bicentenario de la independencia. El año vamos a celebrar también el bicentenario de la independencia. Eso es un tema complicado. ¿Eso cómo se explica? Hasta donde yo sé, el Día Nacional de Colombia es el 20 de julio, no el 7 de agosto. Entonces, el 7 de agosto es el Día del Ejército, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ahí tenemos elementos también para aclarar. Colombia tiene un problema de identidad que es está muy profundamente arraigado en su cultura. El país cambió de nombre en el siglo XIX por lo menos 7 veces. Y Agustín Codazzi, cuando estaba elaborando los mapas del país, tuvo que pedirle ayuda al gobierno y lanzar un llamado a los vecinos de todos lo que actualmente llamarían municipios del país, para que no le cambiaran el nombre a sus municipios. Creo que hasta hoy, bueno, algún día esto dejó de llamarse Bogotá y empezó a llamarse Santa Fe de Bogotá, ¿no es cierto? Hace muy poco, todavía quedan placas de muchos carros, ¿no? Entonces, evidentemente tenemos ahí un problema de identidad, y parte de ese problema de identidad está relacionado obviamente con el significado del 7 de agosto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en el 7 de agosto? Si pensamos que, por ejemplo, Cartagena se independizó no en 1819, sino en 1821, ¿no? Extensas áreas del país, y diría yo que casi el 80% del país, realmente nunca estuvieron bajo el dominio español, ¿no? O sea, toda esa parte de los llanos, las selvas, etcétera, etcétera. Ahí tenemos que entender que esto es un proceso complejo, un proceso que viene desde incluso antes de 1810 y que dura por lo menos hasta 1831, cuando Colombia ya no se llamaba Colombia, sino la República de la Nueva Granada adquiere ese nombre. Entonces, me parece que hay un trabajo importante que hacer de parte del Ministerio de Educación en las escuelas, en los colegios, pues ya no se llaman escuelas, en los colegios, ¿no? ¿Eso qué nos garantizará? Nos garantizará que haya, digamos, esa parte de simbólica, de sitios históricos, etcétera, se integre a los temas de identidad. Eso hay en todas partes, ¿no? Ello garantizará también que haya sostenibilidad de un plan de manejo del sitio histórico de la batalla de Boyacá. A mí no me parece que sea tan descabellado pensar en cobrar una entrada al sitio histórico. Obviamente, cuando uno va por la carretera, pues ve el sitio, el puente y el obelisco y no sé qué, se ve desde el carro o desde el bus en que vaya. Pero hay muchos sitios que para garantizar esa sostenibilidad tienen que cobrar.
Yo recuerdo en Inglaterra, por ejemplo, Stonehenge, yo estuve desde cuando no se cobraba, la primera vez que estuve allá no se cobraba, y la siguiente vez que estuve muchas veces, sí se cobraba, y realmente aumentó la cantidad de gente que iba con entrada cobrada. O sea, eso no es una cosa tan descabellada, y realmente hay que buscar todos los elementos que puedan servir para darle sostenibilidad al sitio, como sitio importante de identidad nacional. Sí me parece un problema grave el de la financiación inicial de esa sostenibilidad. Según veo que son 25.000 millones de pesos, algo así, y hay 3.000 millones que daría el departamento de Boyacá, ¿sí? Bueno, si usted nos puede explicar un poco más. O sea, si eso es así, nos harían falta solo 21.000 millones. O sea, ¿de dónde lo vamos a sacar de aquí al año entrante? Mejor dicho, bueno, no es de aquí al año entrante, pero por lo menos empezar. Entonces, y yo creo que eso es parte también del tema de identidad. O sea, si la ciudadanía no tiene esos conceptos claros, probablemente los gobernantes tampoco, y los congresistas tampoco, elegidos por una ciudadanía que no tiene clara su identidad, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo de fondo para hacer, no solamente en este tema específico del Puente de Boyacá, sino el tema general de identidad nacional. Tiene la palabra, por último, el general Ibáñez. Muchas gracias, señor presidente. Yo quería darles un concepto pues muy particular, pero que creo que es compartido en general por las personas que realmente conocen la batalla. Primero, la batalla fue una sola. Si bien estuvo separada por un espacio que no debió ser de más de 500 metros, 1000 metros, porque era lo que se estimaba en esa época en las marchas de aproximación entre la vanguardia y el grueso de las tropas, de tal manera que el sitio es uno solo, que va un poquito más arriba de donde está actualmente el obelisco hasta el puente de Boyacá. Ese es el escenario, y yo creo que eso es lo que se debe tener como realmente elemento de culto, de espiritualidad para los colombianos. A mí realmente me preocupa mucho, yo los felicito porque realmente ustedes han hecho un trabajo muy completo, han hecho un trabajo muy bien elaborado en el sentido de una proyección a largo plazo. Créame, que conociendo yo la idiosincrasia del Estado aquí y de todos, porque esto es propio de los colombianos y de muchos países latinoamericanos, que todo se queda en planes. Y yo casi que estoy seguro que dentro de un año ya nadie está hablando del bicentenario, porque ya se pasó la fecha y eso queda así. Pero lo que sí no se puede dejar pasar por alto es que el sitio siga así como está. Ya nosotros no podemos reparar el campo porque, empezando por la primera carretera que se hizo a comienzos del siglo XX, que fue la que dañó realmente el campo, luego durante la ampliación de la vía, luego ahora con la doble calzada, pues eso quedó en nada. Pero bueno, quedó el campo de Boyacá como sitio de culto a la patria, como sitio realmente de ascendencia nacional para todos los colombianos. Por eso yo lo que le sugeriría sería que acomodáramos un poco más, sin ser tan ambiciosos, pero tampoco quiere decir que no nos vamos a descuidar en no pedir nada, no. Pero conociendo uno la situación fiscal del país y conociendo las circunstancias adversas que hay en esta materia, yo sinceramente soy un poquito pesimista con un plan de esta naturaleza. Pero lo que repito, sí, creo yo, y es una sugerencia muy
dijéramos que la doy porque no me preocupa que esto quede a largo plazo en nada, que nos concretemos un poco más, hacer lo que realmente es posible hacer. A mí, particularmente por los cerramientos, no me gustan. Yo conozco muchos campos de combate del mundo, que es, por ejemplo, el caso de Borodino, de Austerlitz, el caso de Gettysburg, donde no hay nada que limite a la entrada de las personas. Gettysburg, por ejemplo, hicieron alrededor una carretera circunvalar que coge prácticamente todo el circuito de la batalla, y ahí la gente va pasando y va viendo cómo, porque la gente previamente ha recibido. Yo me acuerdo hace 20 y pico de años que estuve allá había un cajón de arena con la estructura topográfica del área, y allí a todos los turistas que llegaban lo primero que hacían era explicarles las batallas moviendo monitos. Ahora que hay digitales, que hay elementos electrónicos de todos los lados, yo creo que podíamos pensar también en tener como una especie de rememoración de la batalla, pero no con un sentido romántico, sino un sentido realista. La batalla fue así, sin ponerle adornos, porque los adornos son los que en gran parte han tergiversado nuestra historia, adornos de todo tipo, de tal suerte que yo lo que pido aquí es que seamos un poco más realistas y nos concretemos más, a ver, que no se vaya a pasar la fecha sin que quede esto nada, sino que por lo menos esté en el sitio del Puente Boyacá una fuente de información, de culto a la nacionalidad, que realmente les permita a los colombianos identificarse con uno de los hechos más extraordinarios, no como hecho en sí, sino por la trascendencia que tuvo para la independencia de toda la América del Sur, incluso en cierta medida de España, porque allí se suscitó una revolución democrática justamente cuando se supo el triunfo de Boyacá. El general Rafael Riego Quiroga y Antonio Quiroga se sublevaron en Arcos de la Frontera y culminaron al rey Fernando VII a adoptar una constitución democrática, la Constitución de Cádiz, que se había hecho al estilo casi francés, de tal suerte que la batalla en sí, como hecho militar, para mí no tiene mucha relevancia, sino por sus consecuencias políticas, estratégicas. Yo siempre he dicho, la batalla de Boyacá fue la que tuvo menos muertos, pero la más trascendental para toda la historia, no solamente de Colombia, sino de América. Muchas gracias. Muchas gracias, general Ibáñez. Tiene la palabra el señor secretario Horacio López. Bueno, yo quiero volver sobre un par de puntos de lo que se ha planteado en el debate, pero primero quiero agradecer, felicitar y excusarnos con las expositoras. Han hecho una gran exposición donde se han planteado los temas grandes de lo que es el plan. Hemos tenido un resumen ejecutivo. Desafortunadamente tenemos problemas con la fotocopiadora. En la sesión anterior, cuando se hizo el debate sobre cómo celebrar el bicentenario, uno de los puntos precisamente era la confluencia sobre qué es lo que está planteando el profesor Sánchez, qué es lo que se está planteando el 7 de agosto. Y hay una serie de distorsiones. Yo me voy a permitir leer un texto de un colombiano que estuvo en el puente hace 8 días publicando una carta, para que ustedes vean la distorsión. Dice: el puente de Boyacá abandonado. Es una carta del 9 de octubre, publicada el 9 de octubre, firmada desde Tunja por un boyacense. Los apellidos son obviamente boyacenses: Carlos Roberto Riaño Sanabria. Señor director,
en días recientes visité el histórico puente de Boyacá. Esto está titulado El puente de Boyacá abandonado. Un poco el reduccionismo y la distorsión que hay entre un campo de batalla y uno de los puntos del combate o el encuentro del 7 de agosto de 1819. Dice así: en días pasados visité el histórico puente de Boyacá, pero desde el ingreso se observa el abandono del más importante monumento nacional de la independencia. Y aquí viene, lo pueden rememorar las personas que estuvimos precisamente invitados al ciclorama para escuchar la presentación y de los problemas tan graves desde el punto de vista de historia, de cultura, de promoción y divulgación de parte de la persona que maneja el ciclorama. Dice: en el ciclorama al ingresar hay una especie de lo que fue posiblemente una pileta, la cual convirtió en un charco con agua retenida. Esto es precisamente lo que se llama la llama eterna, que la tiene el administrador del ciclorama en la entrada. O sea que ya vemos la distorsión de elementos sobrevivientes de lo que fue en el año 89 la llama eterna inaugurada en el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo. 69, perdón, en el sesquicentenario, en el 69, disculpen. Las placas conmemorativas están deshechas, desgastadas, en su entorno hay desaseo. En el monumento a Simón Bolívar, este es el de von Miller, la placa de información tiene los mensajes desvanecidos, borrosos, rayados, y además la lámina en que fue escrito se encuentra doblada. El sendero de piedra en pésimas condiciones, las barandas están destrozadas, el monumento al Libertador construido y dice donado por Alemania en 1930, sabemos que eso fue un gran esfuerzo que hizo el gobierno de Colombia. Este monumento iba para Panamá, se encuentra rodeado con algunas columnas amarradas por un alambre. Adelante se llega a una gran piedra con placa de homenaje a la Legión Británica, placa en iguales condiciones de deterioro. En el entorno han permitido construir casas de habitación, lo cual daña la panorámica del escenario patrio. La autoridad departamental y los municipios circundantes deben realizar un mantenimiento exhaustivo y permanente, así no sea bicentenario. Esta es una visión de un tunjano sobre lo que vio en este momento. Fue lo que hemos visto en las diferentes visitas. Los antecedentes de este plan de manejo fue todo un debate que duró varios años sobre la doble calzada y la ampliación, que como consecuencia tiene hoy otra vez el primer grado de accidentalidad de esa carretera. No tiene formas todavía de conectar el campo. Es un campo, y aquí está precisamente el académico Pérez, quien hizo aquí una excelente exposición el año antepasado en la conmemoración del 198 aniversario sobre los campos de batalla de Pantano de Vargas y de Boyacá. Entonces, el interrogante que se hace la misma comisión, algunas de las personas que intervinieron hoy forman parte de la comisión del bicentenario que tiene la academia, es ¿qué se va a hacer de aquí hasta el 2019? 11 meses, 10 meses, porque las condiciones de deterioro realmente son lamentables, las condiciones y sobre todo la visión que tiene un visitante que llega por primera vez al campo. ¿Qué ve allí? La señalización, el campo en el ciclorama, vemos que con todas las buenas intenciones y con todo, vemos que hay un efecto disolvente de parte de la persona que administra esto. Lo vimos, la forma como bombardeó todo el debate que se hizo en el puente con las comunidades de Ventaquemada, de Zamacán, los alcaldes, los curas, párrocos, toda la gente, y atacando el plan de manejo cuando había participado en todo el proceso. Sobre los recursos es muy grave, porque hay una ley que acaba de ser sancionada en julio, donde están todos los municipios hasta el puente del común. Señor, faltan
4, falta Sogamoso, falta Chiquinquirá, falta Tuta y falta Sotaquira. Bueno, eso sobre la ruta tradicional, lo que se está planteando el gobierno y se planteó aquí durante 2 días de reunión con los presidentes de las academias y los directores de centros locales, es que en Boyacá no empieza ni termina la independencia. Es una inflexión de un proceso largo que va hasta el 21. Entonces, aquí el problema que nos planteamos en la comisión es qué está ofreciéndole el país al visitante, y creo que fue un punto muy bien tratado, con mucha prudencia, pero con mucha contundencia de parte de Diana. Es decir, ¿qué le queda a un visitante de este campo? Precisamente uno de los puntos que se ha planteado en la comisión es la posibilidad del manejo paisajístico. Es que este es un campo de batalla. Lo menos que se ha planteado es lo arqueológico, que tiene implicaciones, lo paleontológico, que tiene implicaciones, y sobre todo lo histórico. Es decir, la gente cree que el problema está entre el molino y el puente. No, es que es una batalla donde hay los movimientos, y desafortunadamente la planimetría que hace la resolución 2006 extrañamente deja por fuera todos los elementos sustantivos, de manera que hay que volver sobre eso. No quiero anticiparme, hay que mirar el documento completo, que ya se sabe que está, pero la academia en la comisión, una de las cosas que se ha planteado es cómo poder integrar paisajísticamente. Inclusive ha habido una sugerencia de uno de los académicos de traer un experto, un grupo de expertos, a James Young, que es el gran experto en grandes monumentos y espacios, como el monumento a las Torres Gemelas, el Holocausto y demás. En eso se está haciendo gestión con la Universidad de Harvard, a ver si podemos pensar no en reducir el campo de Boyacá a lo que se pueda narrar en un monumento que se lo imaginó el doctor Carlos Lleras, y se lo bombardearon hasta que se murió, y hicieron una recreación bien, mal, pero eso no se puede destruir, y menos reconstruir y hacer una nueva versión en 10 meses. De manera que yo, presidente, quisiera agradecerles a ustedes, volverlos a invitar. Aquí tengo unas copias para los que no estuvieron en la vez que se distribuyó, y agradecerles y continuar con el problema, porque realmente esto para Colombia y para los países bolivarianos es un hecho trascendental. Es decir, nosotros no estaremos en el tercer centenario. Bueno, yo quiero nuevamente agradecer la presencia de las representantes del Ministerio de Cultura, y realmente, pues, nuevamente destacar ese trabajo que ustedes han hecho al interior del Consejo Nacional de Patrimonio. Yo creo que esto puede servir de base para muchas cosas, ahora que se instale la comisión del segundo centenario, ahora que se definan los elementos sobre los cuales se va a actuar por parte de la Vicepresidencia de la República, y pues para nosotros constituyen elementos muy valiosos que nos permiten incorporarlos a nuestro plan de trabajo. Esperamos volverlas a invitar nuevamente, porque precisamente hoy estuvimos trabajando sobre los foros que vamos a realizar al interior de la academia, con participación de las diferentes comunidades académicas, en donde muy seguramente este tema tendrá que volverse a tratar y a debatir. Muchas gracias por ese acompañamiento que nos han dado, y continuamos entonces, señor secretario, con el orden del día. Ustedes tienen un tiempo supermedido y ya están pasados del supermedido. De manera... Solamente una cosa. ¿Sí? Si me permite. Con mucho gusto. Yo quería decir que para nosotros como técnicas de la Dirección de Patrimonio es muy importante este tema, pero también hay que decir que aquí hay un tema específico relacionado con la voluntad política. Entonces, en lo que nosotros podamos empujar, ayudar, compartir, tengan la plena seguridad que lo haremos. Pero hay una cuestión de voluntad política, y creo que la tarea y lo que puede aportar la Academia Colombiana de Historia es muy importante. Esta carta de navegación da unos puntos importantes para que las cosas se hagan de la mejor manera.
pero es importante lograr los recursos que se requieren para esto, y sobre todo una cuestión muy importante que hemos hecho mucho énfasis es que ese sitio tiene que tener una administración que funcione, porque si no, así como decía mi general, esto va a ser un canto a la bandera. Tenemos que tener una administración que funcione. Se han planteado algunas estrategias, pero es una responsabilidad del gobierno nacional y del gobierno departamental y municipal. Entonces, y de todas las entidades que pueden tener alguna injerencia en esto. Entonces, yo les agradezco mucho también que nos hubieran invitado, estamos a sus órdenes en lo que nosotros podamos colaborarles. Como digo, esta carta de navegación les puede servir a ustedes y necesitamos que entre todos podamos de verdad empujar y sacar adelante estos proyectos que están planteados para el Bicentenario. Muchas gracias. Bueno, totalmente de acuerdo con su planteamiento, doctora, y tenga la seguridad que desde esta academia estaremos estimulando ese objetivo que usted ha propuesto. Muchísimas gracias. Eugenia, gracias, muy amables. Seguimos con el orden del día, señor presidente. Tendríamos en el tercer punto la presentación del libro Patria, Educación y Progreso del académico Roger Pita, por el director de publicaciones, el doctor Efraín Sánchez. Tiene la palabra el académico director de publicaciones, Efraín Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, aquí hay un libro que se presenta hoy que, a mi modo de ver, no es frecuente. No son libros que de pronto en largos periodos salen a la luz. Tenemos una fecha que realmente se ha estudiado poco, y es una fecha que justamente coincide con lo que estamos hablando hoy de la independencia. La educación en Colombia entre 1819 y 1828, o sea, la primera década de formación de la República, un momento crucial para el país. El libro tiene como subtítulo El impulso a las escuelas y colegios públicos en la naciente República de Colombia, pero creo que llega un poco más allá porque también habla mucho de colegios privados, de educación privada en el país, pero principalmente yo creo que tiene muchos valores el libro en el sentido de que nos explica con abundancia de detalles, con una abundancia increíble de material primario, cuáles fueron, digamos, qué importancia tenía para la gente, para la ciudadanía, la educación primaria y secundaria en ese momento, cuál era la penuria en que vivía esa educación y los dispositivos a los que recurría la ciudadanía, especialmente los líderes locales, para sostener esa educación, como digo, en una época crucial para la formación de la nación. La investigación de Roger, que duró de varios años, ¿no? 4 o 5 años, pero sí, parece mucho más tiempo, porque realmente investigó en archivos, no solamente archivos nacionales, sino archivos locales, fuentes de prensa, etcétera, para obtener una rica documentación que nos permite realmente tener una visión de lo que fue la educación en esta época y obviamente tener también por lo menos un panorama de lo que iba a suceder después. El panorama de la educación en Colombia del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX es un panorama de
penuria generalizada. Solamente pues si llegamos a pensar que en el año 1900 el índice de analfabetismo en Colombia llegaba casi al 90%, ahí podemos imaginarnos cuál era la situación de la educación a lo largo del siglo. Entonces, ahora, una cosa bien importante es que el libro resalta no solamente los esfuerzos que hicieron los gobiernos, tanto el nacional como los gobiernos territoriales y locales, por sostener la educación, sino también los esfuerzos que hicieron los privados, los esfuerzos que hizo la misma ciudadanía cuyos hijos iban a estudiar en los precarios colegios que existían. Tenemos allí desde luego información muy poco conocida y sobre un periodo muy poco investigado sobre el papel de la Iglesia en las primeras escuelas y colegios de la naciente república, el papel de los gobiernos locales, como ya dije, y las consignas que tenía la propia ciudadanía para su educación. Debemos recordar que si hubo un tema recurrente en los discursos políticos en el siglo XIX, pero solo en los discursos políticos, fue el de la educación. Solamente la educación nos hará libres, solamente la educación será el verdadero cimiento del progreso del país. En eso no sucedió mucho, porque a lo largo del siglo XIX la educación siguió en un estado de penuria lamentable que llevó a las consecuencias que ya mencioné, haber terminado el siglo XIX y empezado el siglo XX con índices enormes de analfabetismo. Yo tuve la oportunidad de leer el libro completo de Roger, porque fue uno de los pares evaluadores, y realmente es un libro a pesar de que en algunos aspectos puede mencionar muchos datos, etcétera, puede caer en el peligro de ser árido, realmente es un libro muy agradable de leer, es un libro que complementa mucha información que uno puede tener, no solamente sobre este periodo inicial de la República, sino sobre todo el siglo XIX, y no solamente en cuanto a la educación, sino en cuanto a muchos otros temas como la economía, la cultura en esta época republicana. Yo pues también, como el presidente, extiendo mis felicitaciones a Roger por este libro. Realmente creo que es uno de esos libros que nos hacían falta, que realmente contribuye a aumentar el conocimiento que tenemos sobre la República, aumentar el conocimiento que tenemos sobre este aspecto tan importante de nuestras raíces, de la formación de nuestra cultura. Y obviamente no solamente felicito a Roger, sino recomiendo su lectura a todos ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, académico Efraín Sánchez. Y continuamos entonces con… Bueno, yo también lo he leído con mucho cuidado y conozco gran parte de las fuentes y sobre todo el gran trabajo que hizo de combinar fuentes, recuperar imágenes y sobre todo cubrir exhaustivamente un periodo con nuevas fuentes. De manera que felicitaciones también al doctor Roger. Me voy a permitir, señor presidente, presentar un texto que nos ha remitido Eufrasio Bernal, el presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, es la localización, historia y arte de las imágenes coloniales de Bogotá, una publicación de Mercedes Medina de Pacheco. Y de parte del presidente de la Academia de Santander,
los 4 últimos números de una excelente y muy bella edición de la revista Santander. Y por último, un trabajo muy dispendioso, muy riguroso desde el punto de vista de la investigación y de la recuperación de fuentes, es de el capitán Manuel Arango Echeverry, que se llama Historia Prefilatélica y Catálogo de Marcas Postales de Colombia, de 1770 hasta la fecha de la primera estampilla, hasta 1859. Es un trabajo de autoedición, digámoslo así, de manera que es un gran esfuerzo del capitán y es un obsequio que le hace a la Academia en su biblioteca. Eso es todo, señor presidente. Tendríamos un último punto, que sería el invitar a los señores académicos a la sesión del 30 de octubre en conmemoración del 250 aniversario del nacimiento de Francisco José de Caldas. Una sesión especial que tendremos la próxima semana. Habrá un gran congreso en Popayán y nosotros, en vista de esto, dejamos para la última sesión. De manera que eso sería todo, señor presidente. Agotado el orden del día. Bueno, agotado el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias por su asistencia. Y les recomendamos a todos los que recibieron el ejemplar de que lo revisen y lo lean. El autor del libro va a quedarse un tiempo más firmando los ejemplares de quienes quieran conservar el autógrafo. Para valorizar el ejemplar.